Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les traigo una nueva entrevista aquí en el podcast. En esta ocasión me acompaña Ivonne Molina de Netafim. Vamos a hablar sobre el tema de líneas de goteo. Sin embargo, antes de pasar a que Ivonne se presente, quiero comentarles que este episodio está patrocinado justamente por Netafim, que es la empresa líder a nivel global dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de riego de precisión, que pone desde hace más de medio siglo sus conocimientos al servicio de los agricultores alrededor del mundo, incluyendo México. Netafim es una empresa internacionalmente reconocida como líder en desarrollar soluciones inteligentes de riego adecuadas a diferentes tipos de cultivo, a diferentes terrenos, a diferentes condiciones climáticas, siempre con los más altos estándares de calidad y destacando por su constante innovación. Ivonne, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, Olmo. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí contenta de colaborar con ustedes. Excelente. Me da mucho gusto tenerte aquí en el podcast. Y para comenzar, como comenzamos con todas las entrevistas, quisiera pedirte por favor que te presentes. ¿Quién es Ivonne Molina y a qué se dedica? Bueno, pues mira, yo soy Ivonne Molina, soy tapatía. Colaboro en Netafim como gerente de producto. Yo de formación soy licenciada en mercadotecnia. Tengo una maestría en dirección de mercadotecnia y soy muy fan de todos los temas que tengan que ver con la parte de reciclaje, sustentabilidad y todos estos temas del medio ambiente. Tu servidora colabora en un centro de adopciones canino. También dentro de mis hobbies está esta parte de los animalitos. Me gusta bastante y todos los temas que abonen a esto, ¿no? Y pues dentro de Netafim tengo la oportunidad de colaborar como gerente de producto de varias líneas de producto, entre ellas las que mencionaste al inicio, que son las líneas de goteo. Oye, cuéntame rápidamente, ¿qué hace un gerente de producto? Primero que nada, es un perfil multitask. Es lo primero. Un gerente de producto está a cargo de alguna línea de producto, pero cuando me refiero a cargo es no solamente saber de la A a la Z sobre el producto, sino todos los departamentos o actividades que colaboran para que podamos tener este producto en campo y funcione de la manera adecuada. Es decir, planeación, operaciones, la parte comercial, la parte de diseño, la parte técnica. Entonces somos encargados de que toda la información llegue a las personas adecuadas para que el producto esté en campo funcionando como está diseñado para dar una solución a algún tipo de producto en campo. Ok, excelente, gracias por la aclaración. Bueno, ya entrando un poco en el tema, me gustaría comenzar de manera un poco general y preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué puntos de mejora ves en la agricultura nacional? Pues mira, no es tan diferente lo que vemos en la agricultura de forma internacional. Tiene que mucho que ver con la parte del aprovechamiento de los recursos. Digo, creo que todo el mundo vemos noticias o todavía estamos muy expuestos a esta parte de la problemática ambiental, sobre todo la parte de no tenemos agua, entonces el agua que tenemos hay que utilizarla de la mejor manera. Y en la parte de México, los últimos reportes incluso que se han estado ahorita moviendo mucho en las redes sociales es la escasez de agua. Entonces, lo que hace un sistema de riego, lo que hace nuestra empresa es tratar de aprovechar de mejor manera los recursos que se tienen para poder producir alimentos. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar el alimento para las personas, para la población, y cada vez somos más personas, entonces significa que tenemos una necesidad mayor de alimentos, entonces que necesitamos verificar o asegurarnos que siempre vamos a tener cómo producir para poder cubrir esta demanda de alimentos, ¿no? La famosa seguridad alimentaria. Ok, excelente. La FAO nos ha dicho ya desde hace algún tiempo que en 2050 vamos a ser entre 9,000 y 10,000 millones de personas y nos comenta esto que acabas de mencionar, que posiblemente no nos vayan a alcanzar los recursos y en este tema pues obviamente la cuestión del agua pareciera que ya es crítica. Desde tu perspectiva, ¿realmente estamos teniendo un problema
muy grave o normal con el agua en lo que respecta a su uso en agricultura? Grave, y subráyalo con rojo. Ok. En realidad hay muchas zonas o muchos agricultores que actualmente ya no pueden producir o que realmente están en situaciones muy críticas por esta falta de agua. O sea, sin agua no puedes tener agricultura, literal. Puede resolver la parte del espacio, puede resolver la parte de los fertilizantes, la parte de cambiar de cultivo si es que este ya no se da por este tipo de clima, pero la parte de este recurso hídrico es bastante crítico. Los lugares donde si tú eres observador, realmente en esta parte de la agricultura siempre vas a notar que las zonas donde hay más desafío en la parte hídrica es donde están más automatizados. ¿Por qué? Porque buscan las mejores maneras o más eficientes para poder aprovechar lo poco que tienen en campo. Pero todavía hay lugares donde todavía esta parte de la escasez de agua no les ha llegado, no están enterados o no quieren aceptar que, y es un tema que nos alcanzó, siguen teniendo ciertas prácticas en campo que no son las más óptimas o las más eficientes. Entonces, uno de los retos principalmente es esta parte de la educación a los agricultores, a los productores, son las mejores prácticas que ellos pueden tener en campo. En este caso, incluso sin hablar de marcas, sino en tipos de tecnologías que pueden ayudar a que sean mucho más rentables sus negocios. Eso quiere decir que entonces, en donde digamos hay todavía cierta abundancia de agua, no va a ser posible cambiar de manera fácil la mentalidad de los agricultores hasta que haya una escasez y realmente sientan que tienen que cuidar este recurso tan valioso. Digamos que de manera general siempre ha sido así. Hasta que no estás en un momento de crisis donde necesitas buscar mejores opciones, es que es más fácil que haga el cambio. Pero no es imposible. Esto se hace con educación, esto se hace con campañas de concientización, esto se hace probando las nuevas tecnologías para que ellos mismos se den cuenta. Siempre la parte más complicada es cambiar una forma de pensar, una manera en que se hacen las cosas que se han venido haciendo año tras año, cuando los recursos y las circunstancias no habían cambiado o no escaseaban, pero ahora es completamente diferente. Entonces, sí hay que acercarnos y creo que todos los jugadores de la industria, llámese la compañía que se llame, mientras que seas jugador de esta industria de la alimentación, de la agricultura, tenemos esta responsabilidad de educar o reeducar a los agricultores para que puedan tener mejores sistemas y tengan mejor aprovechamiento de los recursos, porque si no, pasa que muchos agricultores se desesperan y dejan y cambian de rubro o dejan de hacer agricultura porque ya ven una problemática muy fuerte que no saben cómo afrontar, que es esta parte de la escasez de ciertos recursos. Exacto, sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que comentas. Oye, y en este tema del uso adecuado del agua, del riego en agricultura, ¿qué puntos de mejora hay en la producción nacional? Primeramente, la adopción de tecnologías más eficientes. En México todavía se sigue utilizando lo que es la inundación, lo que es la aspersión, y ya tenemos varios territorios que han adoptado la parte del goteo. Sin tomar en cuenta nombres de marcas, el más eficiente es la parte del goteo. ¿Por qué? Porque no solamente es que estás dándole la cantidad de agua que necesitas, es decir, no estás tirando agua, sino también los insumos que tú pones a la hora de producir, como por ejemplo los fertilizantes, que es una parte importante de la inversión que hace un agricultor para producir. Entonces, digamos que en orden de eficiencia, rentabilidad, etcétera, esa sería la manera en que debería de hacerse la migración, ¿no? De inundar o de solo temporal a aspersión, o si no de aspersión, pasarnos directamente a goteo. Cuando hablamos de tecnificar el riego, Ivonne, ¿nos referimos necesariamente a utilizar sistemas de riego de precisión? Sí, nos referimos a que tú tengas el control de lo que estás produciendo, es decir, que no estés esperando que solamente sea un riego por temporal, es decir, esperes que llueva, porque hay muchos lugares donde ya no llueve, o ya no llegan las lluvias cuando se están esperando, o simplemente ya no cae lluvia y se vuelve árido, entonces dependes por completo de algo que no está en tu control. Cuando hablamos de sistemas de precisión, la palabra lo dice preciso, es decir, yo le voy a dar el agua en el momento que la planta lo necesite y voy a tener el control de esto para poder asegurar la producción. Ok, y respecto al riego de precisión, ya me acabas de mencionar el goteo, pero también existen otros riegos de precisión, ¿cierto? Sí, el más preciso de todos es goteo. Tienes aspersión, microaspersión, dependiendo mucho de las circunstancias del clima, del terreno, del tipo de cultivo, es que se recomienda más que otra cosa. Pero en general, el goteo es mucho más preciso que cualquier otra tecnología.
Y respecto a alguna tecnología que pueda venir en el futuro, aquí haciendo un paréntesis respecto a este tema del goteo, ¿crees que en algún momento pueda haber un sistema que utilice el agua todavía de forma más óptima, o ya estamos llegando, ya estamos en el tope de lo que podemos llegar? Sería muy triste pensar que estamos en el tope. Le matas el espíritu, la innovación. Siempre se puede hacer las cosas de manera mejor o de manera diferente o de manera más eficiente. Y ese es el espíritu que tiene Netafim, innovación constante. Si es goteo, ¿de qué manera puede gotear mejor? O qué cantidad de agua, o cómo acomodo la manguera, o cómo acomodo los goteros. O sea, siempre estamos buscando que sea mejor. Además, las circunstancias van cambiando y también los productos tienen que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los cultivos o de cada una de las condiciones climáticas, o incluso de las usanzas o de la idiosincrasia de la gente que lo está utilizando en campo. Entonces, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Oye, qué bueno que comentas eso, porque de manera general siento que existe la creencia de que riego por goteo es simplemente que goteé y ya. Y tú acabas de mencionar, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puede gotear mejor? ¿Cómo podemos utilizar mejor los goteros? ¿Qué tipos nuevos de goteros? Entonces, también haciendo un paréntesis en este sentido, porque acabas de hablar sobre el tema de la innovación y me agrada bastante este tema. ¿Cómo le hace una empresa como Netafim para mantenerse a la vanguardia de la innovación? Porque me imagino que tiene un costo. Claro. Digo, todo tiene un costo, sea de recursos, de personas, de tiempo, etcétera. La innovación viene del campo. Tú puedes hacer innovación sentado pensando teóricamente, si le quito, le pongo. Sí, esa es una parte de la innovación. Pero la verdadera problemática, la verdadera manera de saber qué tengo que cambiar o qué tengo que mejorar, está en el campo. Y nosotros siempre estamos en el campo. Tenemos agrónomos, vendedores, gerentes de producto. Porque ahí es cuando observas qué problemáticas se están presentando o con qué los agricultores están presentando algún tipo de desafío. Y toda esa problemática o toda esa crisis finalmente son oportunidades. Digo, así tenemos varios productos. O sea, tenemos productos que realmente nacieron de la problemática de otro producto que ya utilizábamos y que no se podía resolver con la solución actual. Entonces, lo primero es escuchar al mercado, escuchar al campo, visitarlos, mucha observación y después entonces ya traer a casa todas estas opciones, toda esta información, toda esta problemática y ponernos a pensar qué se puede resolver, que puede ser algo nuevo, que puede ser algún cambio, que puede ser simplemente una modificación pequeña o puede ser algo completamente nuevo. Sin duda ese tema de salir al campo, pues yo lo apoyo bastante porque en más de una ocasión alguna empresa ha tratado de resolver algún problema inexistente que cuando llega a campo se da cuenta que realmente no ha resuelto nada. Y aunque ya has mencionado un poco sobre los beneficios de utilizar goteo en lugar de otro tipo de tecnologías, me gustaría preguntarte si puedes puntualizar con mayor detalle esos beneficios. Sí, claro. Mira, cuando estás hablando de goteo, primeramente no es un solo tipo de goteo, esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Dependiendo qué cultivo, qué terreno tienes, qué condiciones tienes, muchas características de cómo produces tú, es el tipo de gotero o el tipo de goteo que te vamos a recomendar. No existe un solo goteo para todos, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Aquí, ¿qué es lo que te va a funcionar mejor o cómo vas a ver los mejores beneficios? Es seleccionar el sistema de goteo o línea de goteo que más eficiente te va a resultar para el tipo de cultivo. Por ejemplo, de los beneficios es mejor aprovechamiento del agua, mejor aprovechamiento del fertilizante, incluso reducción en la parte de los costos. Nuestro eslogan como empresa siempre ha sido hacer más con menos, es decir, darte la solución específica para que a lo mejor con lo mismo que estabas invirtiendo o invirtiendo menos, puedas tener mucho mayor rentabilidad en tu campo. ¿Por qué? Algo que te ofrece el goteo o el principal beneficio que busca es darte uniformidad en tu producción. Si tú estás produciendo de manera uniforme tu cultivo, significa que va a ser más rentable. O sea, no vas a tener unas hectáreas con menos producción y otras con mayor producción. Va a ser completamente uniforme, que eso es lo que busca el goteo, ¿no? Por eso se llama de precisión. Pero ¿cómo seleccionas una línea de goteo? Como te comentaba, tenemos muchos productos, ya hablando de productos, que están enfocados a la parte del goteo. Cuando ocupas flexibilidad en dónde va ubicado el gotero, cuando no necesitas flexibilidad, sino que ya es un cultivo que tenemos una solución predeterminada, que ya probamos tanto técnica como agronómicamente, que es la mejor solución. Hay muchos factores o muchas especificaciones, ¿no? Desde qué diámetro, qué espesor de pared de la manguera, qué tipo de gotero. Estamos hablando que dentro de tipo de goteros hay muchas clasificaciones. La más importante, por ejemplo, que te puedo señalar es si necesito un gotero autocompensado,
significa que siempre me dé la misma cantidad de caudal, aunque yo tenga cambios topográficos o aunque tenga cambios en la presión de la línea de goteo, o puedo utilizar algo que no sea autocompensado. ¿Cuántos litros por agua ofrecerle al cultivo? Y esto se hace de manera agronómica. ¿Cuánta agua necesita este cultivo para producir? ¿A qué espaciamientos voy a tener los goteros? Muchas características que hacen única la solución para que sea la óptima, la ideal para el cultivo que tú estás manejando. Y esto está muy padre porque el cliente no tiene que adivinar. Si algo tiene Netafim es que tiene el vendedor, pero también tiene el equipo técnico, tiene el equipo agronómico, tiene un gerente de producto, tiene una persona de mercadotecnia. O sea, realmente cuando acompañamos a alguien no solamente es venderle un producto, lo que estamos vendiendo realmente es una verdadera solución completa, antes, durante y después de la instalación de la solución. Oye, excelente que ya hayas mencionado algunas cuestiones técnicas respecto al riego por goteo, porque sin duda yo mismo en campo he vivido algunas de estas problemáticas de que de repente llega alguien, le vende a un productor una línea de goteo o goteros y no saben las características técnicas del producto, y entonces pues aunque hacen la inversión no les funciona. Pero antes de hablar un poco más sobre las características técnicas de las soluciones que ofrece Netafim, me gustaría preguntarte ¿qué es una línea de goteo y cuáles son sus características? Si nos pudieras explicar un poco esto. Claro que sí. Mira, me voy a dar un paso atrás. ¿Qué es el goteo? Perfecto. El goteo es literal, dar una cantidad de agua a través de un gotero, ¿sale? Y dentro de goteo, digamos que nosotros dentro de Netafim tenemos dos clasificaciones. Goteros en línea y los goteos integrales, o goteos que ya vienen soldadas a unas paredes. Tú imagínate, simplemente tienes una manguera por la cual vas a hacer pasar agua. Esa manguera va a tener características que puede ser el diámetro o que puede ser el espesor de su pared. Y ahí es donde va a ir el gotero. Cuando estamos hablando que el agricultor lo que requiere es flexibilidad, es decir, que él en campo instale su manguera y después decida dónde tiene que ir el gotero. A eso es lo que le llamamos nosotros goteros en línea. Es decir, en campo yo voy a ponchar la manguera y ahí voy a insertar un tipo de gotero. Okay. Los famosísimos goteros de botón, y que en nuestro caso se llaman goteros PCJ. Entonces, el cliente instala su manguera y decide dónde necesita que esté goteando, la perfora y ahí se pone un gotero que le va a estar dando un caudal de agua y que puede tener ciertas características. El gotero que puede ir desde una característica muy básica que sean compensados, es decir, que siempre te dé la misma cantidad de agua, no importa que tengas desafíos topográficos o cambios en la presión, o a lo mejor necesitas algo mucho más especializado que sea antidrenante, ¿no? O sea, que siempre tengas cargada de agua la línea para que cuando abras el sistema siempre todo empiece a gotar al mismo tiempo para que tengas uniformidad. Okay. O también otro tipo de goteo es lo que nosotros, y por lo que más nos conocen en el mercado, que son las líneas de goteo o regantes. Es decir, ya viene dentro de la manguera soldado desde fábrica el gotero. O sea, es un gotero integral, es decir, ya viene integrado a la manguera. Y ya es para soluciones muy específicas. Ya tenemos nosotros, de todos los cultivos que hay en México, validado técnica y agronómicamente cuál es la mejor solución para cada uno de los cultivos. Nosotros ya sabemos que para maíz, pues entonces va a ser un gotero de 1 litro a cada 20, etcétera. Entonces, para cada uno de los cultivos que nos interesan y que son los que se mueven en esta zona o en este país, ya tenemos una solución validada por la parte agronómica. Estos goteros, nosotros tenemos muchísimas variedades. Una primera clasificación de las líneas de goteo son autocompensados y no autocompensados, que es lo que te mencioné hace unos momentos, y son goteros que nosotros les llamamos o son conocidos como de pastilla. Hay otro tipo de goteros tubulares, hay otro tipo de líneas de goteo que traen cintilla, etcétera. Son tecnologías diferentes. La que maneja Netafim y la que nosotros hemos comprobado que es la más eficiente, o por lo menos a nosotros nos ha funcionado mucho mejor que lo que hemos validado con la competencia, es goteros de pastilla. Entonces, estos goteros pueden ser autocompensados, es decir, todo el tiempo te van a dar la misma cantidad de agua dentro de un rango de presión y dentro de ciertos desafíos topográficos. Y tenemos los no autocompensados, es decir, aquellos agricultores que tienen terrenos planos, que son extensiones muy amplias, generalmente cuando estamos hablando de granos, que no tienes estos desafíos de cambios de topográficos, y son goteros no autocompensados, que dependiendo cómo suba o baje la presión que tú ingresas al sistema, es lo que te va a dar de caudal de agua. Y dentro de estos tenemos una variedad bastante amplia de soluciones para dar la solución específica del cultivo que está manejando cada uno de los agricultores con las condiciones en las que se encuentran.
Ok, ya entramos entonces a hablar sobre las soluciones que ofrece Netafim y eso me agrada. Tengo una pregunta respecto a los goteros autocompensados. ¿Cuál es el desnivel, digamos, máximo que pueden autocompensar en la presión del agua? Mira, dependiendo de qué gotero sea. No tenemos una generalidad. ¿Qué te ofrece cada gotero? Nosotros especificamos en la ficha técnica, porque por ejemplo, dentro de los goteros autocompensados manejamos dos marcas o dos modelos, ¿no? Y cada uno de esos goteros a su vez tiene características que te puede aumentar o disminuir cuánta diferencia te puede ofrecer para que te pueda dar la misma cantidad de agua. Entonces, cada uno de ellos tiene registrado en cada una de las fichas técnicas qué es lo que te puede ofrecer y entonces eso te ayuda a tomar decisiones acerca de cuál es el que tú necesitas de acuerdo a las condiciones topográficas de tu terreno. ¿Ustedes como empresa cuentan con alguna guía para tomar estas decisiones o son los ingenieros en campo los que asesoran al productor dependiendo de todos los factores que mencionaste y muchos más? Tenemos todo. Nosotros tenemos departamento de diseño, departamento técnico, departamento agronómico, las fichas técnicas de cada producto, los catálogos de cada producto y además tenemos herramientas en línea para que los productores también se enseñen a utilizar este tipo de documentos, porque no solamente es que te entregue la ficha técnica, es que tú la sepas interpretar o que tú sepas cómo tomar decisiones. Entonces nosotros además, no solamente de goteo, de todos los productos que manejamos, tenemos herramientas en línea donde ellos pueden hacer simulacros acerca de cuál podría ser la mejor opción y además todos estos documentos están disponibles tanto en nuestra página web como en muchas de las redes sociales donde estamos promocionándolos cada vez. Porque acuérdate lo que te dije al inicio, no solamente es venderte una solución, es educar al agricultor para que sepa cómo tomar las mejores decisiones. Entre mejor educado y entrenado esté el agricultor para poder hacer incluso comparativas entre productos, más beneficiados nos salimos nosotros, porque entonces ya realmente no es que lo tengamos que convencer, es que él ya está apto para poder comparar soluciones y elegir la mejor. Ok, ¿y ustedes qué tanto han encontrado apertura en los agricultores justamente para hacer este tipo de estudios de los productos que tienen, estas comparaciones? ¿O los productores más bien prefieren que llegue alguien de Netafim y le diga qué hacer y lo instalan y ya? Hay de todo, la realidad es que hay de todo. Pero sí, pero algo que le da mucha confianza, siempre uno de nuestros objetivos va a ser educar al cliente, decirle, mira, tienes estas dos opciones, así es como se compara, así es como se hace esto. O sea, siempre va a estar esa carta puesta sobre la mesa. Pero algo que identifica o algo que nos reconocen en el mercado es que tenemos un equipo multidisciplinario y siempre contar con esta asesoría en la parte agronómica, sobre todo en la parte agronómica, es algo que le da mucha confianza a los clientes. Entonces, dependiendo de ahora sí que tenemos muchos formatos de venta, ¿no? O sea, una venta regular, una venta por proyecto, una venta de servicios, etcétera. Entonces, dependiendo qué es lo que esté buscando el cliente o el perfil del cliente, porque no podemos generalizar a los clientes. Son muy diferentes los del norte que los del sur. Son muy diferentes los de berries que los de aguacate. Entonces, más bien nosotros, como empresa, tenemos que tener esta característica de ser versátiles y ser flexibles para poder nosotros acoplarnos a cada una de las necesidades de los agricultores. Ivonne, acabas de tocar un tema muy importante y que quiero aquí hablar sobre ese tema, que es el hecho de las soluciones generalizadas en la agricultura. De repente siento que como profesionistas agrícolas y también a veces muchas empresas tratan de hacer este tipo de paquetes generalizados para aplicar en todos lados y según lo que entiendo, el usar líneas de goteo y goteros Netafim es un proceso en donde hay que revisar topografía, hay que revisar cultivo, hay que revisar clima, no sé si hay algún otro factor se me escape, pero ¿qué opinas tú respecto a estas soluciones tan generalizadas a veces que queremos utilizar como recetas mágicas? Mira, puede funcionar en algunos casos y en otros no, te doy ejemplos. A veces ciertas empresas, para poder mantener precios muy bajos en este tipo de productos donde es una guerra de precios, o sea, hay productos que realmente el precio es muy susceptible al mercado del precio, lo que hacen para poder tener un precio accesible es literal, estandarizar. Entonces, esta línea de goteo te la vendo igual para este cultivo, ¿no? Entonces, pues así es como lo manejan.
no te van a ofrecer a lo mejor la misma uniformidad, no te van a ofrecer a lo mejor la misma rentabilidad, pero es lo que hacen para poder entrar al mercado con un precio bajo. Funciona, es una estrategia que funciona. Pero también hay ciertos cultivos que ya está muy identificada cuál es la mejor solución. Entonces ahí también, si no tienes tantos desafíos, o sea, tantas cosas que verificar, es decir, es un campo de maíz a campo abierto, sin desnivel, o sea, cositas así no tan complicadas o no con tantas especificaciones, ya también tenemos ciertas soluciones predeterminadas, ¿no? ¿Y por qué las tenemos predeterminadas? Porque como tenemos mucha presencia en muchas hectáreas de ese cultivo, ya hemos verificado a través de diferentes zonas y de diferentes agricultores que esta es la mejor opción, entonces por eso es que nosotros podemos estandarizar y decir, por ejemplo, para los aguacates en aspersión siempre estamos manejando 35 litros por hora, etcétera. Eso no la da, esa respuesta o esa solución nos la da la experiencia. Y eso no significa que no estemos constantemente validando que sigue siendo la mejor opción vigente. Entonces, muchas empresas cuando lo que buscan es entrar por precio, porque a lo mejor no tienen este respaldo agronómico, este respaldo técnico que nosotros tenemos, pues entonces lo que les queda es tratar de acaparar mercado con la parte del precio. El problema es cuando tienes problemas después en campo y entonces te das cuenta que no era la mejor solución y que ahora sí necesitas agrónomo, técnico, o el vendedor, o el asesor, etcétera. Entonces, hay mercado para todos. Entonces, dependiendo del tipo de producto y el tipo de empresa, yo creo que buscas una estrategia diferente, pues para poder dar a conocer tu producto, ¿no? Pero, ¿qué tanto riesgo quieres correr con relación a tu producción? Por lo que acabo de entender, Netafim entonces se encuentra en un constante proceso, digamos, de prueba y error para validar estas soluciones que ofrece. ¿Cuál sería, bueno, no sé si nos pudieras contar cuál sería el proceso de manera general para entrar con una línea de goteo o con determinados goteros a un cultivo nuevo? Ok, mira, de hecho no es prueba y error. Todos los productos que nosotros ya introducimos al mercado de manera comercial ya están probados en el corporativo. O sea, no se libera un producto para poderse liberar tiene un proceso literal se llama introducción de nuevos productos y es todo un protocolo donde se prueba el producto y entonces nuestro corporativo lo libera a las BUs, es decir, a los países para que entonces nosotros también hagamos lo propio en cada país, ¿no? Porque finalmente tampoco son las mismas condiciones que del corporativo a cada uno de los países. Pero ya es una solución probada, o sea, nosotros no jugamos con la calidad en ningún momento, o sea, nuestra bandera principal en Netafim siempre ha sido la calidad. A lo mejor no somos los más económicos, no lo somos, pero sí somos los de la mejor calidad y con eso nunca vamos a jugar. Ya cuando hablamos en el mercado mexicano, cuando hablamos de que hay un nuevo cultivo que está en boom, por ejemplo, hace 2 años, el higo, o por ejemplo, no sé, es muy fácil, tú empiezas a ir a los restaurantes y empiezas a ver ingredientes que no veías antes. Y entonces significa que hay una demanda y por lo pronto va a haber una oferta de algún tipo de productor que lo esté produciendo, ¿no? Ahora que estamos todos utilizando aceite de coco, ¿no? Para cocinar, etcétera. Lo que hacemos es que el agrónomo, nosotros tenemos un equipo agronómico bastante experimentado, son los que se encarga de validar cuál de las soluciones que nosotros tenemos es la mejor para lograr cierto rendimiento. Entonces, es sobre todo la parte agronómica que influye muchísimo para poder nosotros determinar para este cultivo que es nuevo, emergente, cuál sería la mejor opción de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos cultivos en cada uno de los diferentes climas que puede crecer. O sea, no va a ser lo mismo los jitomates en Sinaloa que a lo mejor los jitomates en Puebla en invernadero. Entonces, la parte económica aquí entra en un papel muy importante y ellos son los que nos determinan cuál es la mejor opción. Se valida con la parte del departamento técnico y todos los demás departamentos incluidos, y es que nosotros sacamos así tal cual una propuesta de solución para este cultivo nuevo. Ok, excelente. Es bueno que nos comentes esto porque de repente uno que es ajeno a estos procesos internos de las empresas puede llegar a pensar, oye, ¿sabes qué? Para un nuevo cultivo simplemente se van a traer el modelo de un cultivo parecido y van a ir probando, van a ir haciendo este método de prueba y error, y por eso qué bueno que nos comentas, pues que todas las soluciones están probadas antes de que salgan a campo, antes de que los agricultores las utilicen. Y siguiendo con el tema de las líneas de goteo, ¿a qué conectas las líneas de goteo? Bueno, pues una línea de goteo para que gotee, pues necesita agua. Así es. Ok, entonces esta agua tiene que proveerse de otra tubería, ¿no?
y a esa tubería se conecta pues con un conector, y dependiendo de las características de la línea de goteo, ese es el tipo de conector que vas a utilizar, que tiene mucho que ver con su diámetro y tiene mucho que ver con el espesor de cada línea de goteo. Tomando en cuenta que se necesita un conector, puede venir a otra tubería, y esta tubería puede ser una tubería rígida, que puede ser una tubería de PVC, que está conduciendo agua para después alimentar las líneas de goteo, o también algo que está no de moda, pero que también es una solución muy viable, y nosotros manejamos un producto muy bueno ahí que se llama FlexNet. Es una tubería flexible. Imagínate que tú hoy eres agricultor, Olmo, entonces vas a hacer la inversión de comprar PVC, que el PVC antes era económico, ahora con esto de la crisis por COVID, la verdad es que también los precios han subido bastante. Así es. Pero ¿qué tal que no lo quieres tener, no quieres un sistema fijo? Lo quieres poder mover, o lo quieres quitar, o lo quieres utilizar hoy aquí o después mandar en otro sector. Nosotros tenemos tuberías flexibles que alimentan las líneas de goteo y que las puedes quitar y poner súper fácil por el tipo de material del que está hecho, porque es muy ligera y porque es muy práctica. Entonces, nos está yendo muy bien con este tipo de soluciones que le dan portabilidad a los productos y versatilidad, porque tanto lo puedes utilizar con goteo como pudieras estar utilizando también para asperjar o incluso para solamente conducir agua. Entonces, siempre se conectan a una secundaria que les provee de agua a las líneas de goteo, pues para que puedan gotear tanto agua como los fertilizantes que se están haciendo. Y estas a su vez están conectadas a otra principal, y dependiendo de qué tan chico o grande sea el sistema, pues trae filtros, trae válvulas, o sea, todo un sistema de riego tiene muchos componentes. Hoy prácticamente pues abarcamos la línea de goteo, que es el último componente o el que más cerca está del cultivo, pero es todo un sistema completo que tiene muchos elementos que al final todos están puestos para que puedas hacer mucho más rentable tu cultivo. ¿Y qué nos podrías comentar en el tema de durabilidad de la tubería que comentas, FlexNet, en comparación con una tubería de PVC? Mira, el PVC es rígido. El PVC es cuando tú lo vas a dejar enterrado y lo vas a dejar durante mucho tiempo. O sea, digamos que en realidad no son competencia. Okay. La competencia del FlexNet es otras tuberías flexibles, y ahí sí estamos mucho mejores. Por ejemplo, nosotros ofrecemos 36 meses de garantía contra cualquier defecto de fábrica. La presión que nosotros declaramos es ya con las conexiones presoldadas. O sea, la diferencia o el principal diferenciador que tiene este producto es que tú no lo tienes que ponchar en campo. Ya viene con las salidas preperforadas con un conector roscado, donde tú conectas un conector y después la línea de goteo. Entonces no tienes que hacer esta maniobra en campo de estar ponchando en campo, lo cual daña el tejido de las tuberías flexibles, y después tienes que invertir muchísimo tiempo en arreglar fugas, que esa es la principal problemática. Por ejemplo, por eso te ponía de ejemplo, este era un producto que nosotros anteriormente utilizábamos porque no teníamos nuestro propio flex, ¿no?, de esta solución, y nos dimos cuenta de qué tan seguido era esta parte de estar reparando fugas y cómo lo pudiéramos resolver, y fue que nació este producto que desarrollamos. Entonces, comparado con la competencia, esto es polipropileno, es muy resistente, es muy ligero, pero sobre todo es muy fácil de instalar. La principal problemática es estar ponchando en campo, porque tú te imaginas que cuando estás en campo pues está el clima templadito, ¿no? O sea, hay lugares como San Luis Río Colorado que la gente está a 55 grados en campo, entonces estar ponchando en campo instalando no es tan fácil como se escucha. Entonces este es un producto que es muy amigable para los instaladores. Pero las conexiones para las líneas de goteo, ¿a qué distancia vienen en FlexNet? A la que tú la necesites. ¿Cómo lo manejamos? Nosotros ya tenemos ciertos estándares de a qué distanciamiento están los surcos, ¿no? Entonces lo que hacemos es tenerlo a esos distanciamientos o los múltiplos para poder jugar también con tapones y tener más variedad en cuanto a los múltiplos, que pueden ser a 60 centímetros, 75, 80, 90, 1 metro, y con tapones todos los múltiplos que puedes hacer con esos distanciamientos, que son los estándares que se utilizan generalmente para la producción de granos o de hortalizas. Ok, o sea que ya está, digamos, los múltiplos, y es raro que alguien se salga de eso, ¿no? Sí, y si se saliera y hay mercado, nosotros podemos customizar. Ok, la línea FlexNet ¿puede ir enterrada? Lo que nosotros recomendamos es que le hagas más bien una zanja, para que quede acostada en la zanja y quede protegida por si hay algún tipo de paso de vehículos o de personas, etcétera, sin problema. Ok, interesante. Y respecto al futuro de riego de precisión, cambiando un poco ya el tema hacia temas de perspectivas,
¿En qué está trabajando Netafim o en qué está trabajando a nivel nacional y mundial? ¿Qué es lo que se viene pues respecto a esta tecnología? Pues mira, ahí te va. Nuestro negocio ya no es la agricultura. Nuestro negocio es la sustentabilidad. O sea, recuerda que todo estamos hablando de seguridad alimentaria, producir alimentos y todo, pero finalmente lo que estamos produciendo es plástico. Y entonces mucha gente pensará, oye, el plástico es el enemigo número uno del planeta, ¿no? Ahorita por los temas de contaminación. No, el plástico nos soluciona muchos problemas de nuestra vida cotidiana. El cómo lo utilicemos es lo que se puede volver un problema, ¿va? Tú piensas que no existe la basura, Olmo. Tienes nutrientes y residuos. Los nutrientes se vuelven a reincorporar muy fácilmente al medio ambiente porque se biodegradan, etcétera. Pero también tienes residuos, que son de esta parte del plástico. Lo que nosotros estamos buscando es cómo hacemos sustentable esta parte de la producción de plástico en campo. Y entonces tu servidor está a cargo de un proyecto muy interesante que se llama Regen, donde próximamente vamos a tener una planta regeneradora. Lo que queremos es, este plástico que tú ya utilizaste en campo, ¿cómo le doy? Y esta palabra es bien importante, acuérdate de ella porque va a ser mi lema para las siguientes campañas, circularidad. Es decir, yo como agricultor utilizo este plástico en forma de línea de goteo para poder irrigar, gotear, ser más rentable, más responsable con el medio ambiente, con el agua y todo. Pero ¿cómo le doy vuelta para que este mismo plástico vuelva a mi campo? Y no tenga un destino que no sepa dónde es y si se recicló o no se recicló. Entonces, la idea y lo que estamos trabajando es, yo mismo voy a recolectarte estas líneas de goteo, las voy a volver a integrar a un proceso donde les hago un proceso para dejarlas listas para volverlas a incorporar y entonces darle una circularidad completa al plástico que se está utilizando en la agricultura. Ok, esa es una excelente iniciativa. Muy. Que se llama el proyecto Regen. Regen. Es algo que ya se está haciendo en Estados Unidos desde hace más de 3 años. Ahí empezó por normativo, o sea, ahí era ya una parte de la normativa que se obligaba y todo, pero la verdad es que es lo correcto, o sea, tenemos que ser sustentables, no podemos estar produciendo dañando el medio ambiente. Entonces, yo estoy en lo personal muy emocionada porque a mí, como te comenté al inicio, todos los temas de reciclaje, formas de mejor utilizamiento de los recursos, toda esta parte siempre me ha emocionado, siempre he trabajado mucho en talleres, doy muchos talleres de concientización en Guadalajara sobre otro tema que tiene que ver con esta parte y pues ahora poderlo mover a la parte agrícola, me tiene así como muy emocionada y aparte todos los agricultores quieren ser parte de esto del cambio. ¿Sí me explico? Todos quieren saber que están agregando, están poniendo su granito de arena para mejorar esta situación que tenemos con la parte del medio ambiente. Entonces, es una buena oportunidad para que toda la industria participe en algo que sí va a tener un impacto fuertísimo en cómo hacemos las cosas. Oye, podríamos llegar a pensar, o al menos yo así lo hago en este momento, que plástico es plástico y como en agricultura se utiliza no solamente en sistemas de riego, en algún momento Netafim podría agarrar incluso plástico que no sea de sus productos para hacer esta circulación del producto, del material. Mira, sí, te respondo. Tiene que ver con el tipo de plástico. Las líneas de goteo están fabricadas de polietileno, ¿ok? Ajá. Entonces, dependiendo del tipo de plástico es cuál sí se puede y cuál no se puede. De hecho, ya hay muchos acopiadores que se dedican a recoger el plástico y ya cada quien tiene muy bien ubicado a quién se lo vende y para qué lo utilizan. Nosotros algo que nunca vamos a poner en juego es la calidad del producto. Entonces, lo que recolectamos en un inicio, y pueden ser de otras marcas y todo, o sea, se va a recolectar, pero siempre va a pasar por un proceso de revisión, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos en esa parte de determinar qué sí podemos qué sí podemos ahorita procesar y recolectar y qué no, pero que en un futuro sí queremos hacerlo para saber si lo podemos integrar o no dentro de nuestro propio proceso. Ok. Sin duda me agrada este tipo de iniciativas, pero tengo que hacerte la siguiente pregunta. Para una empresa como Netafim, ¿el hecho de hacer esta captación de material no implica un costo extra? Claro, pero así son todos todo tiene un costo de oportunidad. O sea, inicialmente puede tener un costo extra porque estamos hablando de recolección, estamos hablando de la inversión de una planta regeneradora, estamos hablando de campañas de concientización que por supuesto no son gratuitas, pero no es porque sea más barato, es porque es lo correcto. Okay. Y si nuestro negocio es la sustentabilidad, nosotros estamos comprometidos con que así sea. Excelente. Probablemente no en el primer año, no en el segundo año sea más rentable y por supuesto que esto no lo podemos
no lo podemos reflejar en un incremento de precio, al contrario, te estamos buscando que pueda tener incluso un beneficio económico para las empresas, para los agricultores, pero es algo que nosotros estamos comprometidos con hacer, o sea, y toda la industria, creo que de hecho muchas empresas tienen sus diferentes iniciativas, o sea, esto no es único en Netafim, pero es que esto es la sustentabilidad, o sea, no podemos ver solamente un beneficio económico, o sea, tiene que ser un compromiso real. Excelente, Ivonne, muchísimas gracias por compartir el día de hoy en esta entrevista tu punto de vista sobre agricultura, sistemas de riego de precisión, líneas de goteo, goteros. Me gustaría preguntarte, ya para finalizar con nuestra plática, si tienes algún comentario final que te gustaría compartir con los escuchas de Podcast Agricultura. Sí, claro que sí. Yo creo que las personas cuando tienen información de calidad o mayor información puedan tomar mejores decisiones. Nosotros constantemente estamos generando mucha información educativa, videos, webinars, todo de manera gratuita. O sea, lo que nos interesa a toda la industria, no nomás a Netafim, es que cada vez la gente tenga mayor información. O sea, una reeducación del campo y de las mejores prácticas en campo. Entonces, nosotros ponemos a disposición toda esta información en nuestra página web y también todas nuestras capacitaciones están en nuestro canal de YouTube. O sea, ahora sí que, así como ves Netflix, puedes ver Netaflix y estarte informando constantemente de mejores prácticas, manejo de productos, porque tenemos temática de todo. Así como un día te estoy hablando de un producto, en otro webinar te estoy hablando de cómo ser más rentable en la caña y en otro de qué se utiliza en aguacate. Entonces, información hay mucha. Los invitamos a que la aprovechen. Excelente, muchísimas gracias por tu comentario final. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, los invito a que si quieren conocer más sobre las soluciones de líneas de goteo y de goteros que ofrece Netafim, vayan a su página web en www.netafim.com.mx y además de YouTube que ya mencionó Ivonne, también pueden seguir a la empresa en otras redes sociales como son LinkedIn y Facebook. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.